compartir otros temas con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ustedes y también para la audiencia. ¿Cómo está mi querido doctor? Muy bien, David. Gracias doctor por atendernos. Sí, quería consultarle, doctor. Economía de guerra. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué opina usted de eso que estamos viviendo? Que el gobierno, a través de uno de sus ministros, estuvo mencionando que estamos viviendo ese tipo de economía. Bueno, para entender esto habría que remontarse a un par de años. El gobierno recibió del gobierno de Abdo Benítez un faltante de pago de $600 millones. Y se había enojado mucho porque no había incluido esa cantidad en el informe que finalmente le habían dado antes de asumir el gobierno, que se habían encontrado de sorpresa, porque no habían incluido ese monto en el déficit que en ese momento mostraba la caja fiscal. 2 años y medio después, el gobierno ha aumentado esa cifra en el doble, porque estamos hablando de deudas acumuladas de $1.200 millones, farmacéuticas, vialeras, proveedores de hambre cero, la ANDE, por citar simplemente algunos. Eso significa que aquello que había criticado el anterior gobierno, en vez de resolverlo, lo mantuvo y siguió acumulando deudas sin tener la planificación debida para poder enfrentar esa situación. Y lo que tenemos ahora es una situación compleja, porque se dan cuenta que los ingresos fiscales no son suficientes y nos vamos a encontrar este año con un faltante de $600 millones que van a ir acumulados al déficit fiscal, que ellos quieren mantenerlo en 1.5. Pero sin embargo, también habría que decir que como en un dólar a 6.500, Paraguay compra mucho carburante, por ejemplo, a precios de dólar, significa que en realidad no son 600 millones lo que tiene que enjuagar, sino que son $300 millones. Esa es la primera parte. La segunda es de dónde viene el problema. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe de hace un par de años, afirman que en el Paraguay se malgasta aproximadamente $1.800 millones. Malgasto es una palabra de cortesía que usan los bancos para no decir robo, que es una palabra bastante grande y fuerte. Y hace muy poco tiempo el ministro Riera dijo de que en el Paraguay el Estado roba $6 millones por día. Si multiplicáramos 6 millones por 365 días, concluiríamos que el Estado, el gobierno que maneja nuestro dinero, porque no tiene plata, es plata de nosotros, en realidad roba $2.200 millones. Si controláramos el malgasto o el robo, tendríamos plata suficiente para enjuagar el problema que tenemos, que es de 300, pagaríamos los $1.100 millones que tenemos con las empresas a las que el gobierno adeuda, y sobraría todavía plata para invertir en salud y invertir en materia educativa. Y la tercera es la cuestión del gasto rígido, que está establecido en 350.000 empleados públicos, a los que le pagamos no solamente por lo que dicen que hacen, sino que les pagamos también por subsidio familiar, le pagamos por título, le pagamos por presentismo, le pagamos por si tiene hijo. En definitiva, esos $4.500 millones del presupuesto, hay muchísimo que va directamente a gastos que podrían ser recortados. De hecho, hoy un diputado planteó el recorte en algunos de estos sectores y dijo que con eso estaríamos ahorrando $700 millones. Y un quinto elemento para terminar es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios dice que hay $2.500 millones de evasión impositiva. Gente que no paga sus impuestos o gente que paga mucho menos de lo que debiera pagar. Entonces, concluyendo, haciendo la relación matemática, $2.500 millones de evasión impositiva, $2.200 millones de robo, $700 millones en bonificaciones a los 350.000 empleados públicos. Solo en ese paquete tenemos $5.000 millones de un presupuesto de $19.000 millones. O sea, hay mucha plata
Solo que hay que hacerse una cirugía mayor al cuerpo del Estado. Hay que cortarse la propia carne. Y el gobierno no se anima a hacerlo, porque si lo hace, pierde votos de quienes están muy contentos con esta situación. Doctor, te referiste a lo que dijo Rubén Rubín, ¿verdad? 102 millones de dólares en seguro privado para los miembros del Congreso nomás y los de los ministros del Ejecutivo. Muchísima plata, y podría eso también 20 millones de dólares en catering. Muchísima plata. ¿No sale carísimo darle de comer a los diputados eso? Esas son algunas de las pequeñas partecitas de mucho. Eso ingresa todo dentro de esa crítica que hace el Banco Mundial y el Banco Interamericano del malgasto, del robo. Allí hay mucho malgasto que bien se puede cortar. Para que ustedes tengan una idea, el hospital más complejo del IPS se llama el Ingavi. Está en la zona de Fernando de la Mora. Ese hospital tiene en total 200 camas y costó 50 millones de dólares. O sea, con la plata que le pagamos a los sanatorios privados, podríamos tener 2 Ingavi. Y con ese dinero estaríamos financiando un sistema de seguro social para el funcionariado público que nos saldría mucho más barato y estaría cubriendo una deficiencia que tenemos en materia de salud. Mucho se puede hacer en materia económica con el dinero que tenemos. Tenemos suficiente plata, pero para eso tenemos que dejar de robar 2.200 millones de dólares. Sin embargo, el peso de esta deuda se tiró encima de los sectores docentes, militares y policiales en esta reforma de la caja fiscal. Bueno, esa es una cuestión también de carácter parcial. Deberíamos haber aprovechado para que el sistema jubilatorio alcance a todo el país. 7 de 10 paraguayos, entre ellos yo, no tengo jubilación, no voy a tener jubilación y me moriré sin haber tenido jubilación. Eso implica un problema, porque si no tuviera ahorros, estaría en serios problemas cuando me toque tener que ir a un hospital por alguna dolencia. Y esa es la situación por la que pasa mucha gente ahí en Villarrica, en el Guaygá, sí, que cuando tienen que ir a un hospital tienen que vender toda la vaca, tienen que vender los terrenos, tienen que deshacerse de bienes materiales que lo pueden dejar en la calle. Entonces el sistema jubilatorio en realidad se tendría que haber aprovechado para que se estableciera de forma universal, que todos los paraguayos, con aportar una determinada cantidad desde el momento que entramos a la vida activa, se vaya creando un fondo jubilatorio con esos recursos, como ocurre en España o como ocurre en cualquier país europeo. Vos estás aportando en función de lo que realmente estás ganando, y cuando tenés una edad determinada te jubilás y tenés un recurso que te cubre también de cuestiones hospitalarias. Pero para eso el Paraguay tiene que pagar más impuestos. Paraguay tiene una presión tributaria del 11%. Es uno de los países de presión tributaria más baja. En Argentina es 34%, en el Brasil es 38%, en España es 52%, en los países nórdicos es 58%. O sea, cuando cobrayan de Pepo Omar impuestos un 58%. Sí. Si cobrabas un 4 millones, en realidad estás cobrando un 800 nomás. Pero todo el resto te va para tu jubilación, y cuando tenés una cuestión de dolencia grave, toda la atención hospitalaria te cuesta 0. Pero acá está el otro problema, sí, que plantean algunos sectores empresariales. ¿Para qué vamos a pagar impuestos si con el 11 nomás que pagamos nos roban 2.200 millones? Sí. Entonces, esa es una cuestión que hay que resolver. Pero yo creo que en la cuestión de la jubilación habría que apostar a una jubilación de carácter universal, que no se tocó en esta oportunidad. Insinuó de manera tardía la senadora Lilian Samaniego. Sin embargo, doctor, la presión tributaria para el docente es del 24,5% en estos momentos con esta nueva ley. De cada millón que gana el docente, o sea, percibe el docente, 245.000 guaraníes van en presión tributaria. Sí, es cierto, pero si fueras docente en España, te sacarían el 52%. Que también es un robo, ¿verdad? Hay una crisis tremenda en España a raíz de eso, que va para las políticas sociales del Estado, para los migrantes y demás deudos. No, esa es otra cuestión, pero también lo que allí están, lo que quiero apuntalar es que si queremos tener una cobertura como el modelo de España, y en España hay muchos guaireños que viven,
en ese país y saben y conocen cómo funciona ese sistema. Y hay muchos guaireños en Buenos Aires, en la Argentina, que tienen otro sistema también de carácter de cobertura, que también está en crisis. Bueno, todo régimen jubilatorio que no distribuya sus ingresos de manera inteligente y, como decimos en paraguayo, de captura homo y plata en los sistemas financieros, siempre va a estar en crisis. Y acá, si tenemos el ejemplo de la seguridad social, cuando esa seguridad social está mal administrada, siempre está en crisis. IPS recibe 2 millones de dólares por día. Y sin embargo tiene problemas en la provisión de medicamentos, en la provisión de atención médica, en el régimen jubilatorio. Yo suelo decirle a la gente del IPS, ustedes tienen un laboratorio para fabricar medicamentos. ¿Por qué cerraron? ¿Quién les hizo cerrar? Claro. ¿Qué compañía privada proveedora de medicamentos les hizo cerrar? Reábranla. Y la segunda cuestión, para que nadie robe la provisión de medicamentos, usen el software que les regaló Taiwán, que se llama Health Information System. Con ese sistema ahí en Villarrica no se robaría una aspirina. Ese sistema está diseñado para no robar. Yo le pregunté a mis amigos taiwaneses en Asunción, ¿por qué pico nosotros nos gustamos esto? Ustedes tienen el mejor sistema de salud pública del mundo. Y me dijo él, porque ustedes quieren robar. Si ustedes implementan el software que nosotros les regalamos, ustedes van a dejar de robar. Entonces nuestro problema grave en los sistemas jubilatorios, en el IPS, en nuestro sistema público de salud, es el robo. Se roba muchísimo. Y ustedes que tienen ahora un lío allí con la empresa proveedora de energía, distribuidora Clipsa, hoy estaba contando el tema de que, por ejemplo, una persona que ocupa un terreno que no tiene título, estos ocupantes ilegales, que hay muchos aquí cerca de Asunción, ellos roban energía eléctrica. Sí. Y el robo de energía eléctrica le significa a la ANDE una pérdida de 80 millones de dólares. Hace poco, entonces, le pregunté a la gente que vive en Ciudad del Este, en las casas que fueron entregadas por Itaipú, para los que fueron a trabajar para la construcción de la represa. Viven hace 50 años en esas casas. La casa no es de ellos. Ellos no pagan luz, no pagan agua, no pagan recolección de basura y no pagan impuesto inmobiliario. Solo el impuesto inmobiliario dejaron de pagar hace 50 años 3 millones de dólares por año. O sea, en 50 años el municipio de Ciudad del Este dejó de percibir 150 millones de dólares. O sea, hay mucha evasión, doctor, pero yo recalco lo que vos decís y rescato lo que dicen los empresarios. Si con esta presión tributaria nos roban asquerosamente, ¿cómo va a ser? El sector empresarial está criticando mucho este proyecto que quiere presentar Oscar Uré de la DENIC, porque habla de tocar las reservas. No, eso está mal, porque eso ya se pagó tributo sobre eso. Eso no va a funcionar. Lo único que demuestra es la desesperación del Ministerio de Economía, que comienza a rascar la olla para verse sacar algo en el fondo de lo que queda. Pero eso no es la solución. La solución que hay que decirle a Uruguay y hay que decirle a Fernández Baldovino es controlar más gasto público, cortar toda la grasa que tenés ahí adentro. ¿Crees que ellos no saben eso, doctor? Acabar con los privilegios, dejar de pagar al funcionario público por presentismo, dejar de pagarle porque tiene título. Se supone que es idóneo y debe tener título para ejercer un cargo. Recortar todo eso y va a tener plata. ¿Y crees que ellos no saben esa solución, doctor? Saben, pero si lo implementan se enojan. 250.000 votantes colorados que multiplicado por 4 significa 1 millón de votos. La última vez que ganó Peña ganó con 1.250.000. Ahí está el voto duro. Pero claro, muy elemental, muy sencillo. Ellos saben exactamente qué es lo que hay que hacer, dónde hay que cortarse la propia carne. Sin embargo, tiraron le tiraron piedra a un sector mayoritariamente también votante de ellos, que son los docentes. Pero todavía siguen teniendo ventaja dentro del sistema, porque dentro del régimen jubilatorio, que no se sabe hasta cuándo va a aguantar, esta reforma de caja fiscal solucionó el problema en un 20% nomás. Sí. 80% va a continuar habiendo necesidad de financiar el déficit de todas estas cajas. Y el problema también de las cajas es que hay que hablar de ellas y hay que resolver. Este es un país también que tiene regímenes jubilatorios que no hay en ninguna otra parte. Por ejemplo, una maestra tiene un régimen jubilatorio y le pagan
jubilación cuando tiene 57 años. Antes inclusive podía jubilarse con 45 y a veces podía jubilarse con menos. 70% de los maestros se jubilaron con menos de 50 años y van a vivir hasta los 80, 85, 90 inclusive. O sea, van a vivir más tiempo de la jubilación del tiempo que estuvieron trabajando en aula. Y eso no está bien, eso está mal. Y lo peor es que cuando se muera esa docente y le sobrevive al marido, el marido cobra la jubilación de la maestra. Eso no pasa en ningún país del mundo. Igual que en la ANDE. Vos si sos funcionario de la ANDE y te morís, tu cónyuge supérstite, como se dice en derecho, se encarga de cobrar el 80% de tu salario toda vez que no te cases. Y eso tampoco es justo. Entonces tenemos un montón de distorsiones en el Paraguay, de gente que vive con privilegios en una situación de inequidad que tiene que ser corregido. La Constitución que nosotros escribimos en el 92 dice que todos los paraguayos somos iguales, solo que aquí hay gente más igual que otra. Parece a George Orwell, eso va a ser la ley de la granja. De los Totalmente, animales. si Orwell hubiera sido paraguayo, hubiera sido un escritor costumbrista. Sí. Eso se vio también en lo que ocurrió No distópico. con Chaqueñito, No. doctor. ¿Cómo? Eso se vio también en lo que ocurrió con Chaqueñito. Bueno, esta es la cuestión de los privilegios. Yo estoy seguro que si se hace un estudio de las casas otorgadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo van a encontrar estas características. Le doy a mi chonco, le doy a mi amigo, le doy a mi correlí, le doy a que es operador mío. Eso va a dominar. Si se hace una auditoría sobre las casas entregadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ustedes van a encontrar que esa es la gran mayoría. Y muchos van a decir, ¿y por qué Pico no? Para eso Pico llegamos al poder. Esta es una oportunidad para nosotros. Si tenemos el poder y no abusamos de él, ¿para qué queremos el poder? El que nos roba es un gil, dice. Y el que nos afana también, según el tango Cambalache. Bueno. Doctor, yo soy ferro defensor de los, no sé si llamarle privilegios a los docentes, pero sí no podemos tener docentes en preescolar de 55 años, 57 años. Cada cosa en su lugar, digo, ¿verdad? No somos iguales en ese sentido. Eso es una ficción de la norma, como bien vos lo señalaste. No podemos tenerle también en esas condiciones que un docente, yo tengo acá casos, que tiene que ir 50 kilómetros en moto todos los días a aula. No puedes tenerle a esa gente de 50 años, está totalmente destruida físicamente y no le ofreces nada a cambio. Pero yo conozco más que nadie eso. Yo soy el hijo de una maestra villarriqueña, de Guaroté, que enseñó mañana, tarde y noche y tuvo 4 hijos. Tiene 93 años mi madre. Y yo conozco la historia de la vida de una maestra porque esa historia vivió conmigo. Yo conozco toda esa historia, pero tenían una grandísima vocación y un deseo de entregar lo mejor de sus conocimientos. Hoy estamos en crisis, David, en materia educativa. Los resultados no son buenos, son resultados malos. Somos penúltimo a nivel mundial. Y yo le digo a los maestros, yo también he sido maestro, 5 días dejaron de enseñar porque se fueron a reclamar sus derechos. Y yo les digo, está muy bien, pero qué gesto extraordinario sería que digan, vamos a enseñar los sábados para que nuestros alumnitos que se quedaron sin clases tengan la posibilidad de revertir el tiempo perdido que estuvieron con nosotros. Pero perdieron la guerra, ¿no? Así actúan los maestros japoneses, los maestros finlandeses, los maestros de Singapur, y por eso esos 3 países tienen la mejor educación del mundo. Nosotros somos penúltimo a nivel mundial. Solo nos gana Camboya. Y Camboya es un país fracasado por la revolución criminal de Pol Pot, que fue el mayor genocida que recuerda el mundo. Yo vuelvo a esto, doctor. El maestro paraguayo también es, el maestro finlandés es el mejor pagado del mundo. El maestro japonés, el emperador son los únicos no deben inclinarse ante el emperador. O sea, son tenidos. En cambio, acá el maestro es vilipendiado, es abusado. Si hay una campaña de dengue, él tiene que ir a vacunar. Si el alumnito no tiene que comer, él le tiene que dar de comer. O sea, estamos hablando de cosas abismalmente diferentes. Estoy de acuerdo, pero para haber llegado a eso, tuvieron que haberse ganado el aprecio de la sociedad. Y la sociedad tendría que decir, esta maestra trabaja por mí, me sacó de la ignorancia, me colocó en las mejores oportunidades y posibilidades. La historia de ustedes ahí en Villarrica
es la historia de dos maestros que ustedes jamás le honraron como se debiera. Esos bulevares que ustedes tienen allí tendría que llamarse uno de ellos del Pinchamorro y el otro llamarse Ramón Indalecio Cardoso. Es una vergüenza, ustedes los guaí ahí en Villarrica tienen una escuela de Ramón Indalecio Cardoso con un pequeño busto allí a la entrada, en pleno centro. La escuela más abandonada de la escuela pública paraguaya en Villarrica se llama Ramón Indalecio Cardoso, el gigante de la educación paraguaya. No, ahora se hizo baño moderno, doctor. No puedo creer. Sí, se arregló ya ahora. Tengo que ir a mirar, no puedo creer. La última vez que fui, la muralla también se arregló. Saqué una fotografía de la escuela y le enojó extraordinariamente al ministro de Educación, Teta. Me dijo, ¿por qué, Pico, te fuiste a mirar esa escuela y sacaste lo que sacaste? Y le dije para que te diera vergüenza y para que reconstruyeras por completo esa escuela. Lo que más me emocionó en esa escuela fue haber visto el escritorio del mayor pedagogo de este país. Gracias, doctor, te esperamos. ¿Cuándo venís hacia Villarrica para poder escribirte con anticipación e invitarte a estudios? ¿Cómo no? Voy a ir uno de estos días ahí cuando mis primos me inviten. Pero mis primos se volvieron todos muy ricos y ya no invitan a la gente de la zona de Fernando de la Mora. La profesora, ¿cómo es? Nancy Bogado. Lastimosamente Chitín ya no está más, ¿verdad? Chitín ya no está, que hacía muy buenos asados allí en el cuerpo de bomberos voluntarios. Yo aprendí muy bien. Yo te invito a un asado entonces, doctor. Cuando venga vamos a hacer para... ¿Cómo no? Va a ser un gran gusto. A la leña, como le gustaba. Sí, no. Tengo previsto ir al cumpleaños de mi tía Antonia, que es maestra allí de Villarrica y que cumple 90 años el 16 de abril. Vamos a estar entonces compartiendo, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y a ti un abrazo, saludos y respetos a la audiencia.